¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarlo nuevamente en este espacio de análisis. Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH, de la Universidad de Guadalajara. En la emisión de hoy hablaremos de un tema importante, interesante actualmente. Tiene que ver con la vivienda vertical entre el clasismo y la exclusión en la zona metropolitana de Guadalajara. De este tema hablaremos en la emisión de hoy y para ello hemos invitado a la doctora Edith Rosario Jiménez Huerta. Ella es profesora e investigadora en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, el CUCEA. Doctora, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. El doctor Diego Nápoles Franco, profesor e investigador del Departamento de Estudios Sociourbanos del CUCH. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y el maestro Miguel Ángel Íñiguez McCormick. Él es estudiante del doctorado en Geografía y Ordenación Territorial del CUCH. Maestro, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Bueno, sin más preámbulos, iniciamos. Actualmente existe una política gubernamental de promover y permitir desarrollos verticales en la ciudad. Sin embargo, diversos estudios, entre ellos del maestro McCormick, del doctor Diego Nápoles, han considerado que esta política gubernamental en la ciudad es clasista, promueve desplazamiento de la población originaria, genera segregación, marginación entre la población y causa un impacto directo en la calidad de vida de la gente. De eso hablaremos y desarrollaremos el tema, y en realidad quienes lo desarrollarán serán nuestros invitados especialistas. Doctora Edith Rosario Jiménez Huerta, ¿qué está pasando con este tema de los desarrollos verticales? Y bueno, con esto que se señala de clasismo, desplazamiento, hay un proceso de extranjerización. ¿Qué pasa con todo este tema? Bueno, a mí me llama mucho la atención que si nosotros nos enfocamos en lo que usted está diciendo, lo primero que pensamos es en las torres, ¿verdad? ¿Sí? Y decimos, bueno, es que las torres esto, que las torres aquello. O si hablamos de viviendas deshabitadas, hablamos de la periferia, pero nadie vuelca estas luces hacia las colonias populares. Ahí también hay un tipo de verticalización. De hecho, así es. Y no vemos torres, pero lo que sí vemos es lo que se llama desdoblamiento de vivienda. Esto quiere decir que empezó como una vivienda unifamiliar y después, por las mismas condiciones del mercado inmobiliario, de las familias, condiciones de salud, condiciones económicas, condiciones X, regresan los hijos y se construye una vivienda arriba de la original o se extiende hacia el patio, y ese es un desdoblamiento de vivienda, y eso está sucediendo sin que nadie le ponga atención. No hay políticas públicas, no hay apoyo para estas personas. Existe solamente un pequeño granito de arena que podemos ver en Guadalajara, que desde el trienio anterior están haciendo algo para poder apoyar este tipo de procesos en las colonias populares. Nosotros diríamos, bueno, ¿por qué son importantes las colonias populares, no? Si nosotros pensamos que ocupan una extensión más o menos equivalente a lo que Guadalajara necesitaba para crecer en extensión, 10 años. O sea, es un terreno bastante amplio, más de 30 hectáreas alrededor de la ciudad. Y ya ahora están adentro de la ciudad. Y sin embargo, aunque llevan tanto tiempo y se desarrollaron desde los 50, 60, 70, no hay ya políticas que se dediquen a ver qué necesitan estas personas. Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista, usted me dice que sí es clasista la verticalización. Pues desde ese punto de vista, sí, no tanto la verticalización en sí mismo, sino el que no se voltea a ver a esa área de la ciudad. Sí, y a ese segmento de la población. Sí, y bueno, no voy a acaparar la plática, pero más adelante diré por qué es tan importante atender esta población. Muchas gracias, doctora. Doctor Diego Nápoles. Bueno, yo coincido, por supuesto, con la doctora Edith, quien ha analizado esta sobreoferta de vivienda en la ciudad. Y digamos que la ciudad ha vivido, si ponemos en una línea de tiempo, esta emergencia de los barrios, colonias tradicionales, que bueno, ya tiene cada uno su particular historia, ¿no? Pero después hubo una oferta inmobiliaria que se extendió fuera de la ciudad, ¿sí?
el caso de Tlajomulco, tenemos en Zapopan, en Tonalá, en toda la periferia. Salto. Ese episodio ya lo vivimos, ya está más que estudiado, más que expuesto, ¿no? Se engañó a la gente, se le vendió vivienda, digamos que no tenía los equipamientos ni los servicios públicos básicos para tener una vivienda digna, ¿sí? Estaban desconectados, incluso hay casos que hemos estudiado que se contrataba incluso para toda la escena, es decir, se contrataba el camión de la basura, se rellenaban los tinacos con agua, es decir, no había ni siquiera la infraestructura necesaria para el agua potable. Montajes para la venta, exactamente. Pero luego, ¿por qué hay esta necesidad, como se le nombra correctamente, la vivienda de desdoblamiento? Porque, bueno, esa gente, como se le engañó, se tuvo que regresar al interior de la ciudad y tenía que vivir en algún sitio, con los familiares, con los amigos, en comunidad. Entonces, eso es más o menos lo que ha ocurrido. Pero nosotros, bueno, nos hemos dedicado a analizar, a criticar esta propuesta de oferta inmobiliaria vertical por llamado de la atención ciudadana, por afectación al patrimonio, ¿sí? Tenemos el caso de la colonia americana, la colonia Lafayette, donde ellos manifiestan que, pues, sin preguntarles, de repente están ocurriendo estos monstruos, estos verticales, y que también violentan la norma, porque ya lo hemos expuesto aquí, ¿no? Estamos identificando en polígonos específicos cómo esta afectación del paisaje urbano arquitectónico es evidente con estas nuevas propuestas de vivienda que son más que modernas, atentan contra la propia identidad colectiva del habitante de la ciudad. ¿Por qué decimos o creemos que son procesos efectivamente de expulsión, son procesos de gentrificación en términos científicos? Bueno, expulsamos a la gente con estos procesos hacia la periferia. ¿Por qué? Porque nos aprovechamos de ese valor del paisaje urbano arquitectónico y que esto ya inició en Lafayette y en la Americana, pero ya se está trasladando al centro de la ciudad. Vemos en los espectaculares, en los comerciales, que hay, actores políticos también que anuncian esta nueva propuesta de vivienda en el centro, de habitar el centro. Pero no es más que una turistificación, ¿sí? Es decir, yo invitaría para que reflexionemos y veamos para quién realmente se está construyendo la ciudad. Porque efectivamente la ciudad es muy grande, como dice la doctora Edith. Hay que ver el oriente, el poniente, no nada más el poniente. Veamos qué necesitan las colonias populares. Hay infraestructura vieja, ¿sí? Porque ese es otro aspecto que después vamos a hablar en otro momento. La infraestructura, la cuestión física, las estructuras no tienen el análisis con un rigor científico, ¿sí? De cómo se están edificando. Por supuesto. A ver, menciona, maestro Miguel Ángel Íñiguez, que existió un proceso que se engañó a la gente en este proceso de urbanización en la periferia. Y yo les preguntaría, ¿no se está engañando ahora precisamente con este proceso de verticalización en los mismos términos o quizás similares a lo que ocurrió hace años en estos fraccionamientos, desarrollos en la periferia, que como dice, ya dijo la doctora, la gente que compró allá ya se tuvo que regresar por carencia de infraestructura? Y usted señala, maestro, en una investigación que tiene, que existen tan solo en Guadalajara y Zapopan más de 6,000 departamentos en situación vertical que obedecen a intereses económicos especulativos en contubernio con autoridades. Así más o menos es el esquema, ¿no? Básicamente sí. El punto es que este asunto de verticalidad del que se pretende tratar en este programa es, como menciona la doctora Edith, es referente a las torres, porque la verticalidad ya existía antes. Y cero clasista en el aspecto de que lo que antes considerábamos en zonas populares
las famosas periqueras, que después se convirtió en otro modelo alegando a la dignificación de la vivienda, donde en la periferia se dejaron de construir estos bloques inmensos de departamentos, de torres de 4 hasta 5 pisos, y los cambiaron por cubitos de una planta, que son los que precisamente en estos momentos se encuentran la mayoría deshabitados. Esa parte queda totalmente fuera de una perspectiva clasista. Lo que estamos hablando de estos 7,000 alrededor departamentos dentro de desarrollos verticales son los que se encuentran en las intenciones de generar una verticalidad mayor a partir de la administración pasada, la administración anterior, que liberó el tope de altura de las construcciones. Sí, como se antes eran de 4, ahora puede ser de más, ¿no? Sí, entonces estos casi 7,000 departamentos sí están dentro de un modelo de negocio, no se encuentran dentro de lo que en origen era la intención de pertenecer a un sistema de economía compartida, que es el motivo que impulsa este tipo de plataformas de rentas vacacionales, sino que esto ya se encuentra dentro de un modelo totalmente negocio, y sí, definitivamente sí se encuentra estos departamentos presentes en una interacción con el gobierno. Y cuando decimos clasistas nos referimos porque básicamente el costo de renta o el costo, si lo quiere comprar con una persona, pues está fuera del alcance el alcance económico de cualquier persona. Y las personas que vivían en esa zona, pues no les queda otra más que, como dice, el proceso de desplazamiento hacia zonas donde realmente puedan rentar o comprar una vivienda. Permítanos, vamos a hacer una pausa breve, regresamos. Esto es Catalejo, ya volvemos. Continuamos en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos, coproducción de Canal 44 y el CUCH. Bueno, esta política de promover y permitir desarrollos verticales en la ciudad impulsa el modelo de negocios de renta de corta estancia. Como mencionábamos, tan solo en Guadalajara y Zapopan hay más de 6,000 departamentos que ya son parte de esta dinámica. Y Miguel Ángel Íñiguez McCormick, maestro, precisa que como parte de esta investigación propia sobre las rentas de corta estancia en la ciudad, encontró que no solo hay una sola plataforma, que es Airbnb, sino que hay muchas más. Maestros, ¿quieres explicar además qué otras plataformas encontraste y cuál es su modo de operación? Porque son rentas de corta estancia, ¿no? Pero ¿cómo funcionan? ¿Cómo operan? ¿Cómo acaparan estos edificios? Las plataformas es un escaparate. No es otra cosa más que un escaparate mundial. Que eso ayuda a la promoción a cambio de una comisión. Quienes se integran a las plataformas son los propietarios o los administradores, que es una figura nueva que aparece recientemente en este tema de las rentas vacacionales. Son administradores que se encargan de atender las propiedades de otros dueños, para no redundar, y ellos se encargan de atender a los huéspedes, se encargan del mantenimiento, se encargan de que la propiedad se mantenga funcional. Estos administradores, como mencionaba, son figuras nuevas que encajan perfectamente en este nuevo modelo de negocio que está surgiendo, muy alejado de la intención de las plataformas, principalmente Airbnb, que pregonaba, presumía en su intención apoyarse en una economía compartida. Y estos modelos de vivienda nuevos, dedicados completamente al hospedaje, muy relacionados con la turistificación, no pertenecen a este sistema originario de una economía compartida. Las plataformas, entonces, lo único que hacen es aceptar el alta de
del listado, del listing de la propiedad, lo publican y gestionan una renta corta a través vía de ellos. Hay unas que ofrecen más condiciones de seguridad y otras que ofrecen muy pocas condiciones de seguridad. Ese es el éxito de Airbnb, que hace 2 semanas anunció aumentaba su seguro tanto para huéspedes como para anfitriones, como propietarios, en $3 millones. Ese es el seguro que ofrecen ellos. Hay otras propiedades que no ofrecen, hay otras plataformas, que no ofrecen ningún tipo de seguridad, y lo único que hacen es publicitar las propiedades que estén ahí listadas. Y aquí en Guadalajara uno puede encontrar propiedades dentro de 30, más o menos alrededor de 30 plataformas anunciadas a nivel global. 30 plataformas. Muy bien. Muchas gracias, maestro. Y bueno, este origen de fenómeno actual es una, dicen los especialistas, como ustedes, es una política pública de vivienda fallida porque las autoridades no han hallado o han fallado en la administración del modelo, en su regulación. Yo diría que sobre todo en este aspecto no existe una sola traba para empresarios ni para plataformas, y el único perjudicado son las personas o las familias que buscan un lugar donde vivir. Doctora, ¿estaríamos de acuerdo en esta parte? Sí, yo creo que una de las cuestiones que necesitaríamos considerar es de que la ciudad es un mosaico. En realidad, no podemos decir que la ciudad sea un todo homogéneo, sino que la ciudad se ha construido a lo largo de muchos siglos y tenemos diferentes tipos de poblamiento, vamos a llamarle. Tenemos barrios, tenemos el centro histórico, tenemos las colonias populares a las que ya me referí, tenemos colonias modernas, ¿no? Las que empezaron como colonias higiénicas, como la que ya mencionó, Lafayette y la colonia americana, y todas tienen un momento histórico en donde aparecieron y tienen una historia propia que contar. Y en estos lugares, incluso en la periferia, los asentamientos, los fraccionamientos de interés social también tienen una historia que contar porque surgieron a partir de este siglo, ¿no? Entonces, cada uno tiene su especificidad. Y estas torres que están surgiendo en lugares en donde el tamaño de los terrenos lo permiten y en donde pues el paisaje también es adecuado y donde la mercadotecnia lo permite también, ¿no? Entonces, esos lugares son lugares como, incluso no se ha mencionado al country, ¿no? O Providencia. Y el problema que están causando estas torres es que chocan con la vida cotidiana de las personas. Se les estacionan en sus cocheras, ya pusieron un café, suben los precios, hacen un desorden de lo que la gente ya estaba acostumbrada a vivir, ¿no? Encarece la economía de la zona. Encarece la economía y la va elitizando o gentrificando. Y entonces la gente se molesta y hay unos que se van porque ya no pueden pagar las rentas, porque a los que les estaban rentando les piden la vivienda porque resulta que es más rentable está otro. Airbnb, ¿verdad? Claro. ¿No? Entonces existe esa expulsión de la que ya estaban hablando, que estaba hablando Diego hace un momento, ¿no? Pero pues esa turistificación también se puede dar en una colonia popular. Ya lo vimos en Brasil, por ejemplo, las favelas. Hay gente a la que se le renta, ¿no? A los turistas. Quieren vivir la experiencia de Quieren vivir la experiencia. Entonces, es terrible, o sea, lo que sucede porque choca con la vida cotidiana de las personas, ¿no? Muy bien, doctor, vamos a seguir con usted. Pero, a ver, hace rato mencionaba que se engañó a las personas que comenzaron a comprar en fraccionamientos fuera de la zona metropolitana o en las periferias. Doctor, ¿no se está engañando actualmente también con esta construcción y que se oferta? ¿No se hacen montajes también para presumir infraestructura que no existe? Y la pregunta sería, en las zonas donde se están construyendo estos desarrollos verticales o las torres verticales, ¿la infraestructura de la zona es suficiente para dar abasto precisamente a tantos departamentos que se están
construyendo y que se está yendo la gente a vivir ahí, aunque sean estancias de corto tiempo? Mira, yo creo que, bueno, retomo lo que decía David Harvey, que el derecho a la ciudad es un derecho colectivo. O sea, es un derecho de todos, ¿no? Tenemos que construir la ciudad que queremos, por tanto, para todos. La población mundial actual ya oscila en más de los 8.000 millones de personas. Claro. Hace poco se pasó esa cifra. Y sabemos, esto también está sobreestudiado, que la tendencia es que la migración vaya hacia las grandes ciudades, ¿sí? Sobre todo en América Latina. Entonces, es por eso tan preocupante, digamos, no hay que estar en contra de la redensificación, de la verticalización. Lo que sí tenemos que hacer es analizar y exigir transparencia, ¿sí? En el caso de los Airbnb, por ejemplo, y de estos tipos de alojamiento, bueno, ¿son necesarios? Sí. ¿Es necesario el turismo? Claro que sí. Genera una derrama económica importante para la ciudad. También hay que presumir y hay que vender nuestra marca ciudad, nuestra identidad. Por supuesto. Pero, ¿qué hay que hacer? Hay que transparentar los datos. Hay que registrar estos inmuebles y hay que obligarlos a que no estén en el anonimato, ¿sí? Que paguen impuestos. Pero también hay que garantizar la cantidad, el número de este tipo de alojamientos que no vaya, que no sea más del adecuado en una zona específica, ¿sí? Entonces, eso es lo que no se está haciendo, no se está regulando. Ahora, ¿se está engañando a la gente? Bueno, yo nada más les invito pues que se den a la tarea de buscar una vivienda en el centro de la ciudad, a ver si encuentran algo accesible, porque yo con mi salario de profesor académico de tiempo completo, que bueno, me alcanza para vivir, pero no me alcanza para comprar una vivienda, y lo que he encontrado es pues que es un negocio, porque incluso no lo esconden. O sea, ustedes pueden encontrar en los espectaculares del mismo centro de la ciudad, la zona del Parque Morelos, y estoy seguro que si ponen atención a esta entrevista van a cambiarle al espectacular, porque allí dice claramente, esta es tu oportunidad para que inviertas y para que vivas de tus rentas. Entonces, el modelo, la oferta que se está teniendo en la ciudad es para los inversionistas. Inversionistas para crear un mercado especulativo posteriormente. Exactamente. No es para el grueso de la población que necesita un lugar para habitar dignamente, ¿sí? Que luego también se dice que la nueva propuesta es que los desarrolladores inmobiliarios tienen que garantizar el 20% de la vivienda, decía el alcalde de la ciudad, en ONU Habitat hace poco, que fue aquí Cumbre, la ciudad. Doctor, permítanos, continúas con la idea, vamos a hacer una pausa breve, regresamos, esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH, ya regresamos. Seguimos en Catalejo. El tema es la vivienda vertical entre el clasismo y la exclusión en la zona metropolitana. Doctor Diego Nápoles, estabas hablando precisamente sobre este fenómeno que promueve un mercado para que personas de altos niveles socioeconómicos se asienten en zonas céntricas. Y se hablaba de un proceso, dicen que quieren regular, ¿qué 20%? ¿En qué sentido o cómo se pretende regular esta parte? Bueno, se presentó en el ayuntamiento, tuvimos una mesa de análisis, incluso con colonos, personas que presiden estas mesas en las colonias. Estuvo, por supuesto, la autoridad, la oferta de vivienda de la ciudad, que por cierto era una OPD y ya lo absorbió la alcaldía de la ciudad. O sea, adiós a este tipo de organización, de organismo, ¿sí? Ya es una dirección de la ciudad. Digamos que eso es también para analizar. La promoción a la vivienda en la ciudad de manera vertical se está postulando con que los desarrolladores se les va a condonar la licencia
si ofertan el 20% de la vivienda vertical con impacto social, es decir, más o menos menos del $1,000,000 con más accesibilidad, ¿no? Asequibilidad. Para venta. ¿Y se habla Para de, venta. y para renta no hay? No, se habla solamente de la venta. Ok. Bueno, entiéndase que es con impacto social, pero lo que no se aclara, y yo pues me daría mucho gusto conocer la normativa o si es vinculante, porque luego se dicen muchas cosas, pero pues se le deja a libre albedrío o decisión del desarrollador inmobiliario. Y como sabemos que el negocio es el negocio, ¿no? Pues si tú como desarrollador, pues lo que te interesa es el capital y que incremente, ¿no? Entonces, pues si quieres mejor pagas la licencia y no dejas ese 20%. Entonces, eso es lo que hay que regular y hay que garantizar, ¿sí? Que desarrolles, sí, que verticalices, sí, pero que también se analice la estructura y que también se analice para quién va a ser esa vivienda y proteger a la población. Hay otros países que la rectoría, la administración de estas viviendas, de este 20% o incluso 30%, puede ser más, lo regulan, no solamente lo regulan, lo administra, es decir, lo administra el Estado. Y entonces la población se apunta, se enlista porque quiere vivir allí, ¿sí? Entonces el Estado no solamente obliga a los desarrolladores a ofertar este porcentaje de vivienda, sino que también administra, controla y decide quién va a vivir allí. Es decir, la gente que realmente tiene esta necesidad. Porque si no, lo que tenemos es un desorden tremendo y que seguimos habitando el suelo donde no se debe, es decir, en zonas de alta vulnerabilidad y riesgos, ¿sí? En los ríos, en los cerros, en las montañas, entonces en la periferia de la ciudad. Tenemos que garantizarle a la población, es decir, se tiene que hacer una etnografía realmente de cuánta vivienda tenemos al interior de la ciudad y tiene que hacerse un análisis transdisciplinar, que es lo que tampoco hemos logrado. Se lo dejamos a los urbanistas, a los arquitectos, o sea, trabajamos por separado. Sí, los geógrafos, los desarrolladores inmobiliarios, los que tienen el dinero. Porque esto hay que decirlo también, es un efecto casi imposible de parar. Es una presión inmobiliaria que va más allá de los actores políticos. Por supuesto. Sí, pero hay que ponernos de acuerdo y hay que trabajar. Doctor, el estado que mencionas y esto de un estado que controle esto, pues sí, yo te diría, en un estado donde no persistan niveles de corrupción, porque aquí, aunque se legisle, si existe la corrupción, pues todo eso de nada sirve, ¿no? Y bueno, además se dice, la burbuja inmobiliaria que hay, que existe, la presión inmobiliaria, quizás se deba a que quien está en el poder actualmente, pues es un partido que se conoce como movimiento inmobiliario, ¿no? No otra cosa. Entonces, así, por decirlo claramente. A ver, ahorita que mencionabas esto de regulación, en Barcelona, por ejemplo, hay regulaciones municipales, la obligación de reservar 30% de cada promoción, o sea, de cada edificio que se construye para vivienda social, así como el índice para regular los precios de las rentas, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo un gobierno realmente tiene voluntad para detener una lógica especulación cuando se construyen todos los... Pero está legislado, está en la ley. Y en Barcelona, pues no creo que haya, a lo mejor sí hay, pero no tantos niveles de corrupción como acá, ¿no? Doctora, continuamos con usted, aunque no quiera señalar sobre este tema. No, me parece muy pertinente lo que usted menciona. Y como que dejó entrever cuando hizo la pregunta, ¿es vivienda en renta o es vivienda? Sí. ¿No? Y eso es muy interesante porque si nosotros analizamos cuál ha sido la política de vivienda cuando existió, porque más o menos desde el 2000 a la fecha no ha habido realmente una política de vivienda, ¿no? Ha habido políticas económicas para alentar la construcción y alentar la economía. Entonces, nosotros vemos que a lo largo del tiempo ha habido un cambio. Antes privaba la vivienda en renta y ahora priva la vivienda en propiedad. Todos queremos nuestra casa propia y no se oferta, no se encuentra en el mercado vivienda en renta con mucha facilidad. Ahora, eso es algo interesante en las colonias populares porque
si nosotros tomamos en cuenta a la población que no tiene posibilidades de acceder a un crédito, estamos hablando de la mitad de la población. Entonces, imagínense, la oferta que existe, si para un profesor no puede alcanzar a comprar una vivienda asequible cerca de su trabajo, imagínese a la población de escasos recursos, a la gente que gana menos de 2 salarios mínimos, menos de 3 salarios mínimos. Muy difícil. La población joven. La población joven, ¿no? Los estudiantes. Claro. Una gran cantidad de la población no puede acceder a un crédito del Infonavit, no puede acceder a un crédito de la banca privada. Y entonces, ¿a dónde se va esa gente que no puede y la gente que tiene menos recursos? Pues casualmente se van a las colonias populares, que están consolidadas y que se han venido generando hasta pues de mediados del siglo pasado hasta finales de los 90 del siglo pasado, ¿no? Uh-huh. Y el problema es que ya se mencionaba hace rato que no hay mucha oferta para la gente de escasos recursos, porque imagínense, ¿cómo se generaba una colonia popular? Una colonia popular de origen irregular compraban en la periferia, pero ahora todo el terreno de la periferia de Zapopan y de Tlajomulco, del Salto, se incrementó tremendamente con estos desarrollos de vivienda de interés social. Entonces, si usted tiene a la mitad de la población que no tiene acceso a la vivienda y tienen pocos recursos, ¿a dónde se van? Pues se van precisamente a este desdoblamiento en las colonias populares y en los barrios. Que usted ya mencionaba, ¿no? Que mencioné al principio. Y ese es el kit del asunto, porque la gente que menos tiene es la que menos atención recibe. Usted muy claramente mencionaba, bueno, ¿cuál es la capacidad de las instalaciones para que reciban estas torres? Bueno, ¿cuál es la capacidad de estas instalaciones en las colonias populares que tienen 5 décadas en las colonias, en las calles y en las casas, y que no tienen apoyo, y que además se están desdoblando, y que además, como es un mercado que está congelado, porque las viviendas no se pueden vender porque han subido mucho de precio, y ¿quién va a comprar una casa cara en una colonia popular? Nadie. Entonces, ¿qué pasa? Se renta. Ahí existe un mercado de renta muy, muy, muy importante para la ciudad, para la gente que tiene muy pocos recursos. Entonces, ese nicho que está ofreciendo lo que no se ofrece en otros lados y que es muy amplio, porque es desde cuartos, departamentos, casas, o sea, es lo que uno quisiera que existiera en el mercado en general y que no existe ahí, más que ahí. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Vamos a continuar con usted. Bueno, rápidamente daré otro ejemplo de legislación. En Berlín, en Alemania, se aprobó en 2019 una ley que congela 5 años el precio de los alquileres de la renta, una medida que se tomó por una coalición de partidos de izquierda para frenar la especulación en el mercado de la vivienda. Usted pensó, la renta ni siquiera está, bueno, no existe regulación en ese sentido aquí. Maestro, ¿qué nos comentas al respecto? Que Europa es puntero en el asunto de regulación de, precisamente, bueno, que es el tema que a mí me compete, el tema de rentas vacacionales, que es una situación preocupante ya en Europa y en el mundo entero. Son punteros en la gestión de regulaciones. Barcelona limitó a aquellos listados que no contaran con licencia para hospedaje, no podían pertenecer a ninguna plataforma, y las plataformas los expulsaban de esta. Uh-huh. Berlín también es otro caso, como comentas, que tomó cartas en el asunto en las rentas vacacionales. Estados Unidos, la más reciente es San Diego, que zonificó la ciudad, y acorde a ciertos lineamientos decidieron qué cantidad de rentas vacaciones podían existir en las zonas, en la zonificación que ellos determinaron. Y toparon con una lotería de permisos. Entonces, pues son medidas
tajantes, son medidas que cortan de golpe la dinámica de las rentas vacacionales, el boom que se aprovecha de esto para los nuevos modelos de negocio que estamos hablando. Y sin embargo en México lo único que se preocupan es por la cuestión de impuestos. Es la única regulación que ha surgido en cuestión fiscal. Hay una nueva figura, no sé el nombre perfecto, pero es algo así como plataformas digitales, es la situación fiscal. Y aquí en Jalisco están frenadas. Hay municipios hace poquitos meses, hace 3 meses, hablaba con el municipio de Tequila, preocupados ellos mismos por la situación de rentas vacacionales, no de verticalidad, sino por la presencia de rentas vacacionales, y por parte del gobierno del estado se mandó frenar las iniciativas propias del municipio. O sea, Tequila quería regular y el gobierno del estado los frenó. Dijo no, porque nosotros ya estamos en pláticas con Airbnb, que Airbnb es una sola plataforma nada más, no es la situación, no todas las rentas vacacionales son Airbnb. Es la más fuerte, sí, es la más importante, sí, pero no es toda esa. Pero Jalisco dijo, estamos en pláticas con Airbnb porque vamos a sacar una regulación. La regulación ya existe, es o estás dentro de un régimen de alquiler cotidiano. Doctor, perdón, maestro, te voy a interrumpir, vamos a hacer una pausa, regresamos contigo para que continúes con la explicación de esta posible regulación que ya existe, como señalas. Una pausa, volvemos, esto es Catalejo. Seguimos en Catalejo. Bueno, otro ejemplo de legislación. En Nueva York, por ejemplo, desde el 2010 se prohíbe el alquiler de apartamentos por menos de un mes cuando el propietario o el inquilino no esté presente. En 2016, esa ciudad aprobó nuevas restricciones contra plataformas que ofrecen el servicio de alquiler de viviendas a corto plazo con multas de hasta $7,500. Maestro, ¿quieres continuar con Miguel Ángel Íñiguez con lo que estabas platicando de la legislación? Ni se acerca a esto de Nueva York, ¿no? Pero bueno. No. Como comentaba aquí, la intención es la recaudación de ingresos por cualquier medio. En este caso, lo que más se apunta es a lo fiscal. Sin embargo, a lo fiscal pues se destina al ámbito federal. Aquí en el estado, a nivel nacional, pues, pero en la acción estatal se remite a que están en pláticas, en unas pláticas que difícilmente van a llegar, cuando las regulaciones es muy claro. O perteneces a un sistema de alquiler a largo plazo, que el tradicional, en el cual uno debe de estar adscrito al sistema, al SAT, en el régimen que pertenece al alquiler de vivienda, o si vas a funcionar en tu propiedad como una renta vacacional, como una renta de corta estancia, la legislación ahí también es muy clara. Necesitas estar adscrito, registrado en el Padrón Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos, bajo la figura de hospedaje, con todos los requisitos y los trámites que un hotel en un sistema tradicional de hospedaje tiene que correr para poder funcionar. Y en estos casos se tapan los ojos diciendo que hay un vacío legal, un vacío operacional en gestión y en regulación, que no puede entrar estas figuras digitales en un sistema de hospedaje tradicional, cuando en el resto de los municipios, por decir algo, los municipios pequeños, sí es difícil contemplar por la falta de personal. Sin embargo, aquí en la zona metropolitana
Y a nivel fuerza estatal es absurdo que no puedan inspeccionar, que no puedan validar, que no puedan evaluar. Ok, muchas gracias, maestro. Vamos a seguir contigo más adelante. Y bueno, mencionar, en Madrid, por ejemplo, una reciente normativa hace obligatorio regular el registro de cualquier vivienda de alquiler turístico, precisamente en el registro de empresas turísticas. Pero además, en 2019 el ayuntamiento, esto me parece interesante, en 2019 el Ayuntamiento de España aprobó el Plan Especial de Usos de Hospedaje para preservar el uso residencial de algunos sectores de la ciudad y controlar las actividades económicas relacionadas con el hospedaje turístico, que entraría aquí. O sea que si aquí yo digo en la colonia americana, por ejemplo, esta zona es 100% residencial, no puedes destinarlo, que sería algo, pero está legislado. Aquí no existe nada de eso, doctora. Sí, bueno, la normatividad es muy importante porque no tiene uno que invertir dinero en ella, ¿no? O sea, claro. La gente se puede reunir y decir, bueno, ¿cuál es la problemática? Y los legisladores podrían hacer su trabajo y aplicar la norma, ¿no? Y bueno, nosotros podríamos pensar, yo quiero retomar un punto que usted dijo algo relacionado hace un rato con congelar las rentas, ¿no? De los ejemplos que nos está poniendo a nivel internacional. Y nosotros en México ya pasamos por ahí y fue un verdadero desastre para las rentas porque lo que sucedió es de que se destruyeron los inmuebles, porque la gente, los dueños, como se congeló la renta, pues ya no invirtieron en la propiedad y entonces las propiedades se están desbaratándose, ¿no? Sobre todo esto fue en el centro de la ciudad. De la Ciudad de México. Entonces, congelar las rentas en México no ha funcionado. Pero hay otras formas de hacer las cosas y de apoyar a las personas, ¿no? Si uno dice, bueno, es que que ya no se renten cuartos en zonas muy deterioradas, que ya no se compartan servicios. Si uno no entiende realmente cuál es el mercado en renta que existe en estas colonias populares, nosotros podríamos cometer muchos errores, porque ya se han cometido en otros lados, en donde no se permiten este tipo de habitaciones que están pues subestándar, ¿no? Que no cumplen con todos los estándares que nosotros quisiéramos que se cumplieran. Pero si cumplieran, las rentas suben. Y la gente que las está utilizando, que no tiene para comer, porque uno a lo mejor no se puede imaginar que la gente tiene que salir al basurero para coger cualquier cosa que pueda vender en el tianguis ese día para comer ese día. O sea, nosotros a veces no lo concebimos, pero esas personas son las que viven en esos lugares. Si les suben la renta, pasa lo mismo que con estos otros lados, los expulsan. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con cómo pensamos la normatividad. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Me parece interesante porque, ya que hablamos de España, apenas el 2 de diciembre en Madrid, un fondo estadounidense, Greystar, inauguró el primer macroedificio de microcasas de Madrid, ¿no? Les comentaba, un complejo de 847 departamentos en Polígono Industrial de Rivas, al municipio del sureste, en 1 hora del transporte público. Y bueno, ahí son 847 viviendas de 25 metros cuadrados y la empresa pide para este tipo de habitáculos, así decía la nota, un mínimo de 788 euros al mes y con al menos 10 meses de estancia garantizada. O sea, bueno, yo no sé, a mí me parece increíble 25 metros cuadrados por esa cantidad y que te digan tienes que estar 10 meses, pues no sé, doctor. Bien, retomo lo que decía la doctora Edith, que no, la renta congelada no es la única forma para redensificar, para ayudar a la población, para tener este impacto social. Hay otros países que en otros momentos, como por ejemplo Argentina. Un minuto te queda, doctor, antes de ir al corte. Bueno, en Argentina, en los años, en la década de los 2000 más o menos, se apoyó principalmente estudiantes con un bono para habitar el centro de la ciudad. Entonces, tenemos que crear estrategias para atraer a la población, ¿sí? Por ejemplo, la población estudiantil, ¿sí?
Pero ¿qué es lo que está pasando en Guadalajara? Pues es el negocio, lo vuelvo a decir. Guadalajara está viviendo para mí y nuestro equipo de analistas, de estudiosos en esta materia, una segunda ola de gentrificación. Es decir, este proceso de expulsión ya lo hemos vivido con una oferta, una mala oferta, que engañaron a la gente y se fue. Pero ¿qué pasó? Ahora ¿dónde los pongo? ¿No? ¿Ahora dónde los coloco? Porque ya resultó que, pues, como dice la doctora, les estorbamos realmente. La población con bajos recursos, los pobres, le estorbamos a la ciudad. Y no sabemos dónde colocarlos. Entonces, tenemos que crear una política seria, robusta, para apoyar a esta población, que es vulnerable totalmente. Muy bien, gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa, regresamos ya a la parte final de Catalejo. Regresamos. Bueno, nos queda 1 minuto a cada uno de nosotros, básicamente 5 minutos. Bueno, ojalá, y yo nada más quiero hacer referencia, también a principios de este año 2022 hubo un reportaje que a mí me llamó mucho la atención, que no sé si tenga que ver con problemas de vivienda, yo lo relacioné más con temas de pobreza, pero es la vida en celdas para perros en Hong Kong. Allá las personas muy pobres pues tienen que dormir en celdas de 1,80 por 60 centímetros que son alquiladas por personas que tienen propiedades y que bueno, que en una propiedad de 40 a 45 metros ponen hasta 20 jaulas metálicas, rentan por 130, 150 dólares al mes para que la gente nada más vaya y duerma, y una persona que es propietaria de una sala de 40 metros cuadrados puede obtener ingresos de hasta 3,000, 4,000 dólares simplemente rentando estas jaulas metálicas para perros. Ahí duerme la gente. O sea, increíble. Ojalá que aquí nunca se llegue a esos niveles. Sus conclusiones, doctora. Bueno, yo no voy a hablar sobre las jaulas, pero sí voy a hablar de un problema. Pero sí las conoció cuando fue a Hong Kong, ¿verdad? Sí, claro, sí las conocí, y efectivamente, o sea, los problemas de vivienda en ciudades tan caras como Hong Kong es como comentábamos fuera del aire, que pueden vivir en la calle, ¿no? Pero yo quiero mencionar algo muy importante para el mercado inmobiliario en general. Uno de los problemas más grandes que tenemos en las ciudades es que en México es que la gente no hace testamento, y que como no hace testamento, las propiedades, muchas de ellas quedan intestadas, y en los centros históricos son famosos por eso, porque hay muchísimas viviendas intestadas. Y lo que quiero mencionar es de que Jalisco es el único estado en donde el Código Civil prevé cómo se puede hacer el trámite de sucesión de una manera administrativa y no jurídica, es decir, que no existen juicios testamentarios o intestamentarios, sino que existe una cláusula del beneficiario, y como tengo 1 minuto para terminar, esa cláusula del beneficiario viene especificada en el Código Civil y se puede hacer en cualquier momento. El dueño puede ir con un notario y le puede decir que por favor incluya la cláusula del beneficiario, y el dueño puede decir ahí a quién le deja la vivienda en caso de fallecer, y solamente puede ser ascendentes y descendentes, o sea, hijos o padres. Y eso es algo que si se logra difundir, sería muy bueno para el mercado inmobiliario de cualquier tipo, pero sería muy sano hacerlo. Muchas gracias, doctora. Doctor Diego Nápoles, tus conclusiones. Bueno, yo cierro con que tenemos que trabajar en conjunto, de manera transdisciplinar, para tener una política de vivienda digna para la población de escasos recursos de nuestra ciudad, porque es donde están las grandes masas, ¿sí? Es donde está la clase obrera, la clase trabajadora, la que sirve a los centros y servicios comerciales, ¿sí? A los que todos nosotros vamos y compramos y consumimos. Entonces, debemos de apoyar, debemos de trabajar, y no solamente eso, sino exigir claridad, transparencia, y también los análisis de riesgo que se lleven a cabo, cómo se están edificando estas infraestructuras, si hay análisis de riesgo, qué impactos tiene en el suelo, cómo son las infraestructuras de agua y de red de drenaje de agua potable,
si se está captando el agua pluvial, cómo se está gestionando los cuerpos de agua. O sea, realmente son análisis transdisciplinarios. Y lo que no hablamos es que también se debe de hacer un análisis de objetivos de diseño. Es decir, donde los ingenieros civiles se pongan de acuerdo con los arquitectos y los urbanistas. Es decir, hablamos de un urbanismo sostenible, un urbanismo socialmente responsable, porque también lo que no se ha dicho es que hay una separación, debe de haber una separación entre estos edificios, que no se está haciendo aquí en Guadalajara, ¿sí? Porque en caso de sismo, digamos que chocan entre sí, ¿no? Entonces, va más allá. Muy bien, doctor. ¿Sí? Muchas gracias. Maestro Miguel Ángel Íñiguez, tus conclusiones. Bueno, mis conclusiones básicamente son, con perdón de los compañeros urbanistas, la Guadalajara es una ciudad de parche. No está planeada. El movimiento de verticalidad que hemos estado hablando, de las torres grandes, se están construyendo sobre espacios en los que nunca fue pensado una torre de ese tamaño. Con lo que comentaba el doctor Nápoles, drenaje, vialidades, y lo único que están gestionando es una gentrificación y una turistificación de estos barrios, de estas colonias, que si bien ahorita el modelo de rentas cortas es un negocio interesante, estas mismas torres están terminando, estos mismos modelos están terminando están firmando su sentencia de muerte a no muy largo plazo. Muy bien. Muchas gracias. Pues les agradezco, doctora Edith Rosario Jiménez Huerta, muchas gracias por haber estado con nosotros. Doctor Diego Nápoles, muchas gracias. Maestro Miguel Ángel Íñiguez, también muchas gracias. Sobre todo, muchas gracias a usted. Nos vemos en la siguiente emisión de Catalejo. Muchas gracias.